Hola, buenas noches. Les agradecemos a todos los que se han esta noche conectado al podcast número 6 del Consejo Centroamericano y del Caribe de Medicina Crítica, COSECATI. Vamos a esperar un par de minutos a las 8:05 para iniciar entonces nuestro conversatorio el día de hoy. Les agradecemos. Vamos a esperar un par de minutos. A las 8:05 empezamos. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Son las 8:05. Agradecemos a todos los presentes de Centroamérica, del Caribe y Latinoamérica que nos estén acompañando el día de hoy. Soy la doctora Guadalupe Castillo de Ciudad de Panamá. Estamos el día de hoy realizando el podcast número 6 de la serie ¿Cómo lo hago?, en donde colegas de los diferentes países de Centroamérica y el Caribe, pues compartimos experiencias y la forma cómo realizamos, ya sea procedimientos, protocolos, proyectos dentro de nuestros diferentes países. El día de hoy nos acompaña el doctor Mariano Chávez de El Salvador, intensivista de El Salvador. Hola, doctor Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer acompañarlos por acá y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, doctor. El doctor Mariano es médico intensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño de la Caja de Seguro Social. Él recientemente, pues, recibió un entrenamiento de coordinación de programa de trasplante en España y el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros el tópico de trasplante de donante fallecido en El Salvador. ¿Cómo está, doctor? Cuéntenos cómo inició este proyecto en su país. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hablar de este tema es un tema realmente muy bonito y muy apasionante y me alegra mucho en particular compartir con colegas pues centroamericanos del Caribe, de Latinoamérica, porque sé que muchos ya tienen la experiencia en esto. Nosotros pues vamos armando el proyecto. Esta idea no es nueva, no es algo nuevo, es algo que desde hace muchos años pues ha surgido como una iniciativa de muchos especialistas, pues como todos sabemos, aquí incurren muchas especialidades quirúrgicas, médicas, bueno, terapia intensiva, pero que por múltiples razones, de las que más adelante vamos a tocar, probablemente no se ha podido llevar a cabo. El trasplante actualmente en El Salvador, pues únicamente hay trasplante renal de donante vivo, pero esta es un proyecto bastante, digamos, ambicioso, visionario, que al final lo que busca es beneficiar directamente a la población salvadoreña porque es un proyecto, pues, país, que verdad que no es algo nuevo, pero que en los últimos años, les puedo decir en el último 2 años, ha cobrado pues fuerza y quizás este año es donde más ha cobrado esa fuerza. Ok. Entonces, cuéntenos qué programa de trasplante sí hay en su país en este momento. El Salvador, a partir de 1985, que se hizo el primer trasplante renal de donante vivo, a partir de ahí se instauró en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social un programa el cual se ha mantenido durante, pues hasta la fecha, en el cual pues se hacen trasplantes de donante pues relacionado, genéticamente relacionado y no relacionado, pero más o menos en promedio se trasplanta entre 1 a 2 pacientes semanales, que pues varía alrededor de casi 900 pacientes trasplantados a la fecha. Pero como todos sabemos, en el donante vivo, pues la principal limitante pues son la disponibilidad de donantes, la compatibilidad y que obviamente en muchos países se han mantenido grandes programas de donante vivo, pero que han echado mano al donante pues cadáver, que a pesar de que desde el 85 se inició ese programa, ha salvado muchas vidas, ha mejorado la calidad de vida de muchas, pues
faltado ese paso, ese salto a llegar al donante de cadáver y poder, pues ya instaurar un programa bastante robusto, tal es el programa de donante vivo. Ujú. Ok, entonces, ¿cuáles han sido los retos superados y aquellos que todavía están por superar con respecto a este programa? Cuando uno revisa y cuando uno tiene la oportunidad de compartir pues en otros países y lee la historia de cómo empezaron, toda la literatura dice, incluso libros escritos al respecto, que el inicio de un programa de trasplante nunca es un camino de rosas. Siempre va a tener serias pues, cosas que superar y El Salvador no va a ser la excepción. Somos bastante optimistas en poder iniciar este programa. Somos muchos, esto no es solo de una persona, no es de un solo especialista, pero que tienen que concatenar una serie de circunstancias para que todo se lleve a cabo. Entre esas situaciones que probablemente en años anteriores no hubo, digamos, esa facilidad, una es el apoyo político, la iniciativa política. Si no puede haber programa de trasplante de donante cadáver, si no hay leyes, no hay una legislación, en este caso en nuestro país que tiene los tres poderes, pues de parte de la Asamblea Legislativa, poder hacer una ley que se adapte a las necesidades actuales de trasplante y que se adapte a la población. Una ley bien revisada, bien asesorada, pues desde el año pasado que se empezó a hacer a mediados del año pasado, a finales de noviembre, que se comenzó a hacer consultoría y se hizo consultoría nacional, consultoría internacional, pues colegas de Latinoamérica, colegas de España, colegas de México, colegas salvadoreños que incluso están en otros países, en Francia, y que pues poco a poco hicieron sesiones de trabajo junto con los diputados, los legisladores, hicieron una comisión de salud para poder diseñar una ley. Anteriormente ya tenían una iniciativa de ley, pero una ley que pues por diferentes motivos no había logrado trascender, no había logrado generar el impacto. Y ahí lo que se buscaba era volver a revisarla y hacer una ley que se apegara. La ley fue finalizada, de la asesoría fue como en marzo, si no me equivoco, y va para 6 meses de revisión para el Ejecutivo, en el cual se van a estar haciendo las diferentes observaciones. Entonces la mayoría era como siempre el principal obstáculo, no hay ley, no hay ley, si no tenemos ley no podemos hacer, pues no se puede hacer la procuración o la recuperación de órganos después de un cadáver. Aparte de la ley, otra de las cosas que ha hecho y tiene mucho que ver es el diagnóstico de muerte encefálica. Pareciera increíble, pero en el país no es una práctica clínica, una buena práctica clínica habitual y protocolizada hacer un diagnóstico de muerte encefálica en aquellos pacientes que tienen lesiones catastróficas. Realmente nos hace falta instaurar eso desde las escuelas, de los médicos, enfermería, medios, todos que ya sepan realmente cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Ujú. Y si no tenemos ley y no tenemos protocolos o nadie diagnostica muerte encefálica, pues nunca vamos a tener donantes. Y esa es la razón por la cual, a pesar que durante muchos años grandes cirujanos se han ido a especializar en trasplante hepático, especialistas que tienen entrenamiento de trasplante cardíaco, pero no tenemos ley, no tenemos una forma protocolizada y acentuada en la legislación de cómo se diagnostica muerte encefálica, pues no podemos avanzar. Y una frase que todos conocemos, sin donantes no hay trasplantes. Y hasta esta fecha no hemos tenido donantes por las múltiples circunstancias que no solo tienen que ver con el ámbito profesional médico, sino también con la parte de la ley, que quizás son las dos cosas que han hecho falta y que actualmente hay buena iniciativa para poder llevarlo a cabo. Ujú. Y cuéntenos cuál es el rol del intensivista en esta estructura que están realizando. Siempre, cada vez que damos una charla al respecto, tratamos más bien de dar un mensaje, y es que la parte de trasplante y principalmente en el donante cadáver, casi siempre cuando uno habla de este tema, casi siempre la atención va prestada a que solo existen los equipos de trasplante, los equipos quirúrgicos, o sea, la parte especializada, el nefrólogo de trasplante, el urólogo de trasplante, el hepatólogo,
el cirujano hepatobiliar de trasplante, pero eso es un núcleo, ese es el núcleo del equipo de trasplante. Pero se ha demostrado y muchos modelos, y el modelo español y muchos modelos a nivel de Latinoamérica, pues sabemos que hay otro núcleo en el cual cumple un papel fundamental, un rol fundamental, y que es el equipo de coordinación de trasplantes, que se encarga de todo lo que tiene que ver respecto desde la identificación del posible donante, del potencial donante, luego que diagnostica los médicos a cargo la muerte encefálica, y luego vamos a la entrevista familiar, y luego vamos al mantenimiento, ¿verdad? Del donante, a que se hacen todas las pruebas y se prepara todo y se coordina absolutamente todo para que se pueda hacer la recuperación o la procuración de los órganos. Todo esto no lo podría hacer el equipo quirúrgico. Aparte que también se tienen que guardar esos conflictos de interés que pueden haber, y por eso son dos equipos totalmente pues separados, pero íntimamente relacionados al mismo tiempo. Cuando revisamos, sabemos que los padres del trasplante son los nefrólogos. Inicialmente, riñoncito empezaron y los nefrólogos fueron los primeros coordinadores de trasplante, y luego pues se hizo ese modelo, pero posteriormente se vio que muchos pacientes que se les diagnosticaba muerte encefálica en la fase de mantenimiento, pues todos sabemos, después de la muerte encefálica hay una tormenta, pues simpática, colapso hemodinámico, taquiarritmias, desequilibrios hidroelectrolíticos, hormonales. Y pues, ¿dónde están estos pacientes? Están en las terapias intensivas, en las unidades de cuidados intensivos. ¿Quién sería idóneamente? ¿Quién nos daría un mejor mantenimiento, identificación de problemas, resolución de situaciones en las cuales haga que los órganos sean ocurriendo? Que por qué no nombrar a los intensivistas como coordinadores de trasplante, como directores de estos equipos. Y se vio mundialmente, España y Latinoamérica, que al introducir el papel protagónico del intensivista en estos equipos de trasplantes, se vio que se podían identificar más potenciales donantes, el mantenimiento de los cadáveres. Pues de hecho la especialidad de terapia intensiva es restituir el aporte de oxígeno, restituir la homeostasis, ¿verdad? Sabiendo que es un cadáver ya con diagnóstico de muerte encefálica, pero que ese cadáver pues debo mantener viables los órganos para que esos órganos puedan ser recuperados para el trasplante. Entonces definitivamente el rol de terapia intensiva, y en este país probablemente sí estaba la iniciativa, pero como les comento, fue una red de situaciones que probablemente no había vivido, porque profesionales, hay grandes profesionales médicos, quirúrgicos de muchas especialidades, pero para que algo ocurra tienen que coincidir muchos eventos, y si los eventos pues coinciden, las cosas se pueden llevar a cabo. Pero definitivamente el papel de terapia intensiva, de cuidados intensivos, del intensivista en esto es fundamental, y estamos convencidos de eso. ¿Qué recomendación le puede dar, doctora, a un joven intensivista de Centroamérica o del Caribe que quisiera entrenarse en esta línea a nivel internacional, a nivel mundial? ¿Cuáles son las asociaciones que les pudiesen orientar en este tópico de trasplante? Bueno, dependiendo del país, o sea, hay países latinoamericanos pues que llevan ya largo recorrido en esto, incluso en Centroamérica, pues sé que Costa Rica, pues Panamá, a nivel de Sudamérica, sé que Argentina, pues Uruguay, o sea, tienen ya incluso modelos que los han adaptado, porque un país no puede tener una copia exacta del modelo de otro país, sino que debe recuperar los elementos que le sirvan de diferentes países para poder adaptarlo, y al final cada país es diferente, porque cada país es una realidad totalmente, pues valga la redundancia, diferente. Pero en este caso, sí es bien interesante cuando uno visita un país con alto volumen de trasplantes. En mi caso, pues tuve la oportunidad de estar en España, que tienen alto volumen de trasplantes. O sea, que en los hospitales todos los días hay trasplante, todos los días hay equipos de procuración, todos los días, pues diagnóstico de muerte encefálica. Pues vemos la donación, la otra parte que es donación en asistolia, controlada, no controlada. Y entonces cuando uno
particularmente cuando empezamos en esto, finalizando la residencia, el jefe de trasplante renal fue el primero que nos dijo, ¿no te gustaría ser coordinador de trasplante? Y en un momento como, ¿y qué es eso? Y luego uno empieza a revisar y luego que llegan cooperación internacional, los españoles tienen mucha cooperación internacional y pues lo inscriben, nos inscribieron el año pasado, en mayo, el año pasado, a pues algo que se llamaba cuidados al final de la vida orientados a la donación, donde ya se hablaba de esto, pues 3 meses de corrido en talleres y laboratorios, pues en ese caso de forma virtual. Y luego todo el año pasamos en esas capacitaciones y en esos conceptos y charlas. Y pues de diferente forma tuvimos la oportunidad luego de hacer el enlace para poder participar del programa que ellos tienen. España tiene un programa que se llama Alianza, que es la versión moderna de algo que se llamaba antes el Siembra, que muchos colegas latinoamericanos hicieron el Siembra antes, que era el entrenamiento para colegas para coordinación de trasplante. Y el ¿Eso Alianza, es pues el TPM, doctor? el TPN va dentro de la alianza. El TPN es como la parte teórica, una parte teórica y una parte de gestionar y muchos conceptos. Pero la alianza es como que fuera una mini residencia. La alianza es como te vas a España, recibes teoría y luego te desplazas a los hospitales y estás de turno, estás de guardia, de llamada. Y cada ¿Por vez que hay cuánto un trasplante, tiempo, pues, te van a llamar. cuánto, cuánto tiempo es el entrenamiento, doctor? La alianza dura 2 meses, tuve la oportunidad de estar 3, estuve 3 allá y uno se da cuenta que en una semana, una gran cantidad de pacientes para trasplante, más si se está en un área de alto volumen. En el caso estuve en Madrid, que tienen los hospitales, pues, de los hospitales más grandes, e incluso Madrid es uno de los que tienen las tasas más bajas de toda España. A veces ellos tienen tasas de donación andan por 24, 23 y hay otros lugares como Andalucía que andan allá por 40, casi 50 donantes. Entonces, mi recomendación es, si tienen la fortuna de estar en un país con mucho trasplante y que tienen programas bien instaurados, porque en Latinoamérica hay buenos programas y ya muy desarrollados, pues tienen esa ventaja y entonces lo aprenden en su entrenamiento. Pero si Ujú. estamos en un país con un bajo volumen o que no hay programas de trasplante, pues la oportunidad de desplazarse, porque creo que es una parte de la medicina crítica de cuidados intensivos que probablemente a veces no se conoce o no se explora o no se explota, por decirlo así, pero que realmente se puede sacar muchísimo. Yo lo veo como otra parte de la medicina que todos conocemos y la medicina de trasplante, que es genial. Doctor, nos comparte Miss Marilia, la enfermera Marilia Sí. Díaz de Puerto Rico. Ella nos comenta, es bien importante el reconocer de manera temprana ese potencial donante. En Puerto Rico, el personal de enfermería es quien mayormente aporta, notificando a los coordinadores de trasplantes sobre un potencial donante. Sí, de hecho, sí, es magnífico porque yo me enfoco, obviamente, que estoy hablando de terapia intensiva porque nuestro modelo, digamos, arrancaría de esta forma, pero hay muchos países latinoamericanos, bueno, en este caso Puerto Rico, si no me equivoco. O sea, enfermería tiene un papel crucial, fundamental. De hecho, las coordinaciones de trasplantes son equipos donde hay intensivistas, puede haber nefrólogo y está también enfermeras especializadas en eso. O sea, situaciones donde los profesionales de enfermería se las pueden de la A a la Z, donde el equipo de coordinación le llaman a los equipos de trasplante y le dicen, mira, tengo problemas con tal prueba, el tipeo dice esto, o el match, y entonces todo tiene solución. Por ejemplo, actualmente para COVID, de repente había un donante que tomaban una prueba de COVID, salía positiva, una PCR, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Desestimamos el donante o no? Y ahí tienen que en el momento revisar qué es, según la evidencia actual, qué es lo que se puede recuperar y qué es lo que no se puede recuperar. Si realmente la En PCR este va a ser, caso en específico, ¿cómo se manejaría eso, doctor? por lo menos lo que habían hecho en las guías recientes que habían hecho de la seguridad de los trasplantes, en los pacientes que no tienen síntomas, que obviamente no tenemos datos que sea COVID, o sea, un paciente que haya tenido, puede ser incluso
eliminador persistente y una PCR positiva, hacen los ciclos, el número de ciclos virales, ¿verdad? De la PCR. Y entonces si los ciclos están pues altos, podría considerarse que el paciente podría, podría ser donante, ¿verdad? Pero en el caso, pues lo podemos desestimar. Al principio decían tejidos no, porque al contrario uno podría pensar que los tejidos son menos delicados, por decirlo así, que los órganos, pero realmente con los tejidos hay que tener más cuidado, incluso los pacientes sépticos, ¿verdad? Por lo menos son las guías, las recomendaciones. Pero una de las cosas y que he intentado retomarlo es, si vamos a empezar un programa de trasplante, tenemos que escoger el mejor donante y el mejor receptor. Hay otros países que ya llevan tiempo en esto y tienen otros conceptos como el donador de riesgo no estándar o que ya toman aquellos que pueden tener un tumor renal y todavía hacer recuperación cardíaca y eso, pero es el de riesgo no estándar. En el caso de nosotros, y trato de transmitirlo cada vez que nos reunimos, vamos a tomar los mejores donantes y vamos a tomar los mejores receptores, porque es la manera que debemos empezar, porque la credibilidad de un programa es en base a los resultados que vayamos a tener. Y progresivamente podemos ir explorando ya esas áreas como las pacientes que tienen alguna neoplasia, pacientes que tienen alguna infección como COVID o incluso un foco séptico, porque parece increíble que puede trasplantar pulmones y tiene neumonía, pero si está controlada, pues, y está bien, trasplanta los pulmones y le sigue el tratamiento luego al paciente, al receptor, que obviamente esas son ya experticias de países que ya llevan mucho en esto. Wow. Doctor, y otra pregunta importante es, ¿cómo está compuesto entonces el grupo de trasplante en su país? Bueno, actualmente vamos iniciando, vamos tratando de crear una red. Al principio, pues nuestra meta es convertir o sumarle al programa de trasplante renal de donante vivo, sumarle o hacer a la par el programa de trasplante renal de donante fallecido por muerte encefálica. Y entonces en los equipos de trabajo, en los equipos, está el equipo de trasplante propiamente. Y el equipo trasplantador con el nefrólogo de trasplante como jefe de servicio, los urólogos entrenados en trasplante, enfermeras especializadas en trasplante, personal de trabajo social, personal de psicología, personal administrativo que hacen todo el equipo. Y por parte de la coordinación, estamos trabajando actualmente, estamos 4 intensivistas y mi persona, somos 5 en total, los cuales estamos trabajando de una manera coordinada, pero realmente buscamos una inclusión general en las terapias intensivas en el país, por lo menos hablando de la seguridad social, porque ahorita solo puedo hablar de la seguridad social. Manejamos 4 terapias intensivas. Ok. Actualmente tenemos 2 metropolitanas que son en la capital, que es el Hospital General y el Médico Quirúrgico, que es donde pretendemos como iniciar la formación y la extensión con los médicos intensivistas. Tenemos un neurólogo también vascular, que sería neurosonología, que nos apoya Ujú. muchísimo en la parte, pues con Doppler transcraneal, diagnóstico de muerte encefálica, electroencefalografía, ¿verdad? Y la parte de terapia intensiva, pues que va por nosotros. Actualmente se está trabajando, revisando literatura para ir adaptando y formar los primeros documentos, los documentos en los cuales aparezca lo más simple, pero bien detallado de todo lo que se debe hacer en el proceso de la donación y el trasplante, pero donante fallecido, desde la identificación del potencial donante, el diagnóstico Ujú. de muerte encefálica, el mantenimiento, la entrevista, ¿verdad? Que cada uno de esos eslabones son sumamente importantes, la Ajá. recuperación, o la extracción o ablación y el Ujú. trasplante propiamente dicho, ¿verdad? Y todo el manejo, el círculo, a completarlo totalmente. Claro. Doctor, y herramientas, por ejemplo, si mal no recuerdo, por ejemplo, Neurocritical Care Society, que es la Sociedad de Neurointensivo, ellos tienen un curso online de muerte encefálica, que quizás puede ser una herramienta que se pueda utilizar.
Claro, realmente al final uno se da cuenta que cuando ya se mete a lo de trasplante y busca, encuentra una cantidad de ayuda académica, cursos, apoyo profesional de muchos lugares, ¿verdad? Ajá. Lugares latinoamericanos, europeos, norteamericanos, pero que encuentra bastante apoyo. Y realmente una de las premisas importantes es la educación médica continua. No es Exacto. que ya revisé, ya leí de trasplantes y ya sé esto y ya, sino que constantemente, hasta las personas que ya llevan 20, 30 años en esto, siguen leyendo, porque siempre se puede mejorar este proceso. Claro, claro. Ok, excelente, doctor. No sé si alguno de las personas que el día de hoy nos están acompañando en la audiencia tengan alguna pregunta que quieran compartir con el doctor. Disculpen que ese, o sea, es mi perrito. No sé si se escucha. Estamos acá tratando de contenerlo. Ok. A ver. Ah, doctor, ¿y sociedades o grupos internacionales eh, o ¿Sí? grupos mundiales relacionados con este tipo de programa de trasplante? Si hay sociedades, perdón, no le escuché, creo que se cortó un Sí, poco si la hay conexión. sociedades internacionales que estén relacionadas con este tópico. Sí, de hecho sí, hay la Sociedad Internacional de Trasplante, donde se publica todo lo relacionado a esto. Es de hecho la entidad que representa a todos, donde están afiliadas todas las organizaciones. En el caso de, en el caso de, quiero ver, perdimos conexión, ¿no? Yo estoy aquí. Eh, Ok, Ujú, cada país tiene importante que tenga una entidad representativa a nivel ujú, nacional y que tenga funciones de gestión, administración, pero que tenga funciones científicas y académicas. O sea, creo que todos ujú. conocemos, por ejemplo, por lo menos, digamos, Argentina, el INCUCAI, por ejemplo, para México el SENATRA, por ejemplo, para España la ONT, y cada uno de esos tienen funciones académico-científicas, ¿verdad? Ok, De peso que publican. O sea, las publicaciones son muy importantes porque a la larga lo que hacen es publicar las experiencias de cada uno. Y en tema de trasplante, las experiencias de cada uno de los países, de cada uno de los equipos son sumamente importantes porque es de donde se echa mano para mejorar el resto de programas, ¿verdad? Entonces, sí se habla mucho de esto y hay sociedades internacionales. ok, doctor, tenemos aquí dos preguntas. ¿Cuándo se estaría empezando de lleno con el programa, doctor Chávez? Nos pregunta Cristina Rivera. El programa de trasplante, actualmente, como les digo, estamos esperando que se revise la ley y las observaciones que se van a realizar. Esperamos que como octubre, septiembre, octubre, por ahí se finalice la etapa de revisiones y luego sea publicada en el diario oficial. Una vez publicada en el diario oficial, puede entrar en vigencia. Y a partir que entre en vigencia, se tiene que empezar a trabajar en los equipos y en la conformación de todo el sistema que en la ley va detallado que debe hacerse un organismo autónomo desde el punto de vista administrativo y de patrimonio. Debe ser autónomo al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Salud acá, pero que debe de alguna manera surgir de ahí, que debe ser el organismo regulador, que es lo equivalente a las asociaciones que ya mencionamos y que a partir de ahí tiene que ser el que se va a encargar de los estatutos, los reglamentos, y del cual van a vertir hacia todos los subsistemas, en este caso la seguridad social como un subsistema, Ujú. ¿verdad? El Ministerio de Sanidad o Ministerio de Salud, también otra parte del subsistema, pero estamos esperando que la ley y luego a partir de la ley se empiece a trabajar. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, ya estamos trabajando en algunos documentos que probablemente no sean los finales, pero que sí sean el esqueleto para que a posterior brinden ese soporte académico científico
para poder realizar ya los escritos, porque no podemos empezar si no tenemos protocolos, si no tenemos Claro. rutas. Todo el mundo debe saber qué tiene que hacer. Si no tenemos eso, pues va a ser un caos. Y la credibilidad del programa es en base a eso, a que todo salga de la manera más transparente, ordenada, sistemática posible, con la menor margen de error de cada uno de los procesos. Así que todavía estamos esperando la ley, pero ya se está trabajando. No podemos dar un tiempo exacto para cuándo, pero la iniciativa se mantiene y es a muy corto plazo. Ok, excelente. Tenemos aquí 3 preguntitas más. De Oscar Armando nos pregunta, en su experiencia, doctor, ¿cuáles son los dilemas éticos más comunes que presentan en los países que se inicia el protocolo para el trasplante durante el trasplante cadavérico? Los problemas éticos o dilemas éticos. Bueno, como sabemos, tenemos paciente donante cadavérico fallecido, si es por muerte encefálica o por asistolia o por criterios circulatorios o a corazón parado, como se conocía antes. Ujú, El de muerte encefálica, digamos que no tiene tantos problemas éticos y no lleva tanto porque es algo que se conoce bien y está bien establecido en la mayoría de países. Donde sí es un escenario un poco escabroso y un poco que sí lleva eso es en la asistolia, principalmente cuando estamos hablando de asistolia controlada, donde tenemos que instaurar algo que se llama la limitación o adecuación del tratamiento de soporte vital, donde un comité de ética tiene que decidir hasta dónde vamos a llegar en un paciente con enfermedad terminal o mala calidad de vida, que debemos hacer una retirada de todos los dispositivos y todos los fármacos para al final convertirlos si el paciente o la familia está de acuerdo, la autorización y se va a quirófano y en quirófano se hace la adecuación o la limitación. Eso quizás es algo que hay que tener mucho cuidado, por eso deben ser equipos totalmente separados. Nunca los equipos de trasplante van a estar involucrados en la limitación de los esfuerzos terapéuticos, porque ahí sería un dilema ético. Yo no puedo, por ejemplo, apagar un vasopresor, retirar el tubo endotraqueal, yo siendo parte de la coordinación o el equipo de trasplante. Yo no lo puedo hacer porque eso es conflictos éticos, ¿verdad? Que podemos tener. Solo debe hacer el médico de cabecera o tratante o el médico de base que está para el paciente. Esas son decisiones que se toman y el equipo de trasplante va pues a la par cuando el proceso vaya a continuar. Quizás esa es una de las cosas que más y otra, quizás más importante, que actualmente causa mucho problema son los pacientes que solicitan eutanasia. Solicitan ajá. eutanasia y solicitan ser donantes. Ese es como el escenario más complicado. O ¿La sea, países que eutanasia tienen es legal en su autorizada país, la doctor? eutanasia, no, no, en la nuestra no lo es, no lo Ujú. es. Pero, por ejemplo, bueno, España es un ejemplo y eso les da todavía problemas. O sea, el paciente solicita la eutanasia y dice, solicito la eutanasia porque es legal. Y entonces dice, pero quiero ser donante. Entonces, ese lleva un conflicto, una serie de situaciones donde debe haber un estudio psicológico, psiquiátrico, por trabajo social, el comité de ética y todo eso para que al final todo sea de la manera más transparente posible. En el caso, como les digo, está claro que el ser humano tiene dos formas de morir. O sea, muere por criterios circulatorios o sistolia, o muere por criterios neurológicos, una paro circulatorio cerebral, y de eso no hay duda. Y si Ujú. científicamente lo está en su estado y la ley lo respalda, pues ahí no hay ninguna duda. Una persona que se le diagnostica muerte encefálica, pues está muerto, está fallecido. Entonces, muchas Claro, veces ahí es donde hay miedo, será que hay conflicto de ética, pero realmente ahí no lo hay. O sea, claro, como cuando uno dice, certifico que está fallecido porque tiene, pues no tiene ningún conflicto ético, nada, porque es un diagnóstico médico y si ya tiene un respaldo legal, pues tampoco lo va a tener. Pero quizás esas son las cosas que causan un poquito de estrés quizás, y yo creo que eso ha pasado muchos años en este país, el estrés de decir, bueno, diagnóstico de muerte encefálica, ¿es legal, no es legal? ¿Qué va a pasar? Y, si, ¿será que la familia me lo va a comer? Y ese es otro reto que tenemos, instaurar la cultura de trasplante a ajá. los profesionales de la salud y a la sociedad, porque la sociedad no tiene, los conocimientos que tiene el trasplante son son muy pocos y es un trabajo titánico que también tenemos todos los profesionales sanitarios. Claro.
Mire, tenemos una pregunta de Sonia Coto, varias preguntas todavía. Dice, en su programa estaría considerado incluir una campaña de concientización y motivación para la población para la donación de órganos. De igual forma, en ese tenor nos pregunta el doctor Carlos Orellana si cómo se maneja en España las reticencias de origen religioso para la donación de órganos de familiares fallecidos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, los medios de comunicación adecuadamente, valga la redundancia, comunicados, o sea, adecuadamente informados, son unos aliados. O sea, lo primero que tiene que hacer una institución, en este caso, si se creara, cuando se cree la institución que rija el trasplante a nivel del país, debe llamar a los medios de comunicación, seleccionar a personas de cada uno de los medios e informarlas en los conceptos que se deben vertir hacia la población. Porque los medios de comunicación pueden ser aliados, pero también pueden ser detractores de una forma, digamos, maliciosa, y eso todos lo sabemos. Ajá, Pero si los claro. medios de comunicación los tenemos como aliados, les Ujú, brindamos la información adecuada y ellos transmiten esa información y la multiplican, ellos pueden ajá, ser fabulosos ajá, para llevar todo a los ajá, conceptos a la población. Una ujú, estrategia que tienen allá en España, por ejemplo, es que tienen una línea telefónica abierta a país. Tienen líneas ujú, telefónicas y que si un ciudadano de repente, un español, se le ocurre a las 8 de la noche, está tomando un café y ajá. quiere saber algo de trasplante, agarra la línea y llama y dice, mire, quiero saber de esto, de esto. Y le Un contestan. ciudadano Son, cualquiera. son estrategias. Son estrategias, ¿sí? Cualquiera puede llamar, es una línea abierta de la Wow. organización. Entonces, para Ajá, preguntar lo que sea, cómo puedo ser donante, en qué consiste la donación en vivo, la donación, cualquier cosa, siempre va a estar abierta y los medios de comunicación transmiten todos los conceptos, realmente son aliados, ellos así lo dicen, los medios de comunicación son aliados. wow. En cuanto a Mire, la otra pregunta, perdón, del doctor Carlos la parte Orellana, religiosa, los la parte aspectos religiosos. los aspectos religiosos. Es muy importante que cada una de las religiones toquen este tema. Por ejemplo, en la religión católica, que es la que he podido pues, revisar, tienen un apartado, un enunciado de parte del máximo representante, del Papa, y que dice que están a favor de la donación de órganos y trasplantes siempre y cuando sea en pro del beneficio de todos. Y como dicen, todo programa debe ser equitativo, justo y universal, ¿verdad? No inclinarse a intereses económicos o intereses de otra índole. Ujú, Y entonces cada una de las religiones debe pues hacer y ese es otro punto también, cuando exista el ente o la organización, debe tener un acercamiento a las autoridades o a los representantes de las diferentes religiones, porque mediante las iglesias también se puede hacer la promoción o la información del trasplante. De ninguna manera la mayoría de religiones no la consideran, no están en contra, de hecho están a favor siempre y cuando se guarden los principios universales, ¿verdad? La autonomía, la justicia, la no maleficencia. Eso. ok. Aquí tenemos saludos desde Guatemala de Andrés Sosa. Pregunta el abordaje de la familia, ¿quién lo hace inicialmente? En el abordaje de la familia es muy importante que cuando ingresa un paciente con una lesión catastrófica cerebral, llámese un evento cerebrovascular, trauma craneoencefálico y todo, desde la comunicación del médico de base, médico tratante, en este caso médico intensivista con la familia, debe ser muy estrecha. El médico tratante, el médico de base, él no es parte del equipo, él es el médico que va a procurar, obviamente, salvar la vida hasta donde sea posible. Debe ser muy claro, debe de hablar conceptos claros, por ejemplo, cuando el paciente lleva una evolución desfavorable, cuando sospeche que tenga muerte encefálica y cuando llegue el momento de informar a la familia, de decirle, pues su familiar, su hijo, su esposo, etcétera, pues tiene muerte encefálica. Y debe ser lo suficientemente claro durante todo el proceso, por eso desde ahí va a iniciar la comunicación, en que la familia le comprenda que su familiar, a pesar que lo vea, entre y vea que hay latido cardíaco y vea que hay presión arterial,
sepa lo que es muerte encefálica y sepa que su familiar está fallecido. Una Claro. vez, por eso lo recomiendan en la entrevista, ese es el primer pico de emociones, o sea, la emoción negativa, obviamente, en la familia es esa, cuando se le diagnostica la muerte encefálica y se les dice. En ese Ajá. momento, pues, la coordinación de trasplante y al familiar no se le habla en ese momento de nada de trasplante, porque ahí sí hay conflictos. En ese momento, si yo soy el médico tratante, yo le digo, mire, pero podemos ir pensando en trasplante Ujú. y hablo de la cultura de cada país. Por ejemplo, en este país, la familia inmediatamente va a pensar, o sea, usted no le salvó la vida porque quiere los órganos, porque los quiere Claro. trasplantar. Entonces Que hay debemos marcar intereses, que hay muy bien, conflictos. debemos Ujú. marcar muy bien las líneas. Yo soy el médico que procuré salvarle la vida, pero en este punto yo sí le digo que hicimos todo lo posible, pero lamentablemente tiene diagnóstico de muerte encefálica y su familiar está fallecido. Una vez la familia lo comprenda, lo entienda, lo asimile bien, pues entra en juego el equipo de coordinación de trasplante, que son ellos Ujú. los que van a llegar cuando ya las emociones pues hayan aplanado un poco, van a llegar y van a empezar a hablar de eso y van a introducir ya el proceso de donación y trasplante. Es muy importante que esta familia ya haya tenido información previamente a esta catástrofe de lo que es el programa a nivel nacional de trasplante. No puede ser que sea la primera vez que escuche de eso, porque si es la primera vez en ese momento que lo escucha, va a ser algo desconocido y seguramente va a decir que no. A Claro. diferencia si ya se ha iniciado esas campañas de información y que ya le suene. Y más si ese familiar que acaba de fallecer les dijo en vida que él quería donar. Va a servir como un consuelo. De hecho, cuando revisamos los estudios y lo dicen, el duelo se Ujú. lleva mejor en las familias cuando donan, porque Ujú. sienten que cumplen la última voluntad de su familiar y eso les causa consuelo, confort. Por eso es muy importante marcar esas líneas. Ok, ok. Bueno, tenemos, mire, el comentario del doctor Carlos Orellana, dice, la desinformación es ahora muy difundida en redes y es difícil de erradicar. Sí, definitivamente, no solo para tema de trasplante, lo que más genera, digamos, no morbo, lo que más genera esa suspicacia, todo aquello que es, y de hecho así lo dicen, a los medios de comunicación les encanta el tema de trasplante, les encantan los temas de vida y muerte, con todo lo que lleva muerte, todo eso, les encanta los medios de comunicación. Entonces, por eso una estrategia es no debemos dejar los medios de comunicación solos, los debemos alar, los debemos hacer aliados, porque Aliados. si los dejamos que ellos informen lo que quieren, pues van a empezar a hablar de conceptos hasta de que se va a hacer eutanasia y que se están sacando, extrayendo órganos de pacientes vivos, etcétera. Realmente la mejor forma es incluirlos, invitarlos, o sea, Claro. llamarlos. Excelente. Bueno, en este momento ya no contamos con más preguntas, más comentarios y hemos excedido un poquito de tiempo, pero el tema ha estado súper interesante, doctor. Mariano, pues le agradecemos su tiempo. De igual forma, le agradecemos a todos los que el día de hoy nos han acompañado. Y pues los exhortamos y los invitamos a que nos acompañen el próximo mes, nos sigan en redes sociales en donde estaremos compartiendo con ustedes el país y el tópico que vamos a estar discutiendo el próximo mes. Y nuevamente, doctor Mariano, felicidades, un abrazo caluroso y les exhortamos a que nos mantengamos en esta comunidad académica todos, conversando acerca de tópicos interesantes en nuestros diferentes países. Muchas gracias, doctor Mariano, y presentes también. Doctora Cristina Rivera, Bueno, saludos. Doctor Jaime gracias. Sánchez, saludos y abrazos todos. Muchas gracias. Gracias por el conversatorio. Muchas gracias a todos. Buenas noches y gracias por la Buen- oportunidad. buenas noches, Diana González, saludos. Excelente. Gracias.